Dios les bendiga. Para mí es un gusto saludarlos en esta hora en el nombre de Jesús y quiero invitarlo antes de empezar el contenido de este video a que se suscriba a nuestro canal y sea parte de este hermoso proyecto Siempre Siervo. Quiero que se quede con nosotros y desarrollaremos en este día el tema de el pecado. Quiero primeramente definir qué es el pecado. La palabra dice que el Señor todo lo ha encerrado en pecado. Es decir, el ir en contravía de la voluntad de Dios es considerado como pecado. Lo relaciono como un tipo de veneno mortal que hace que el hombre no sienta hasta que finalmente pierde tanto su vida social como su vida espiritual. Hoy hablaremos acerca del pecado. Romanos, el capítulo 3, el verso 23, dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que Pablo menciona acerca de ese rompimiento en la relación que tuvo desde el principio Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Qué hizo que hacia nosotros viniera la consecuencia de sus actos? Y fue su desobediencia. Génesis, el capítulo 3, habla de la desobediencia del hombre. Dice el Señor en su palabra que le dio a ellos la potestad de señorear sobre los animales, sobre las bestias del campo, sobre todo árbol y sobre todo fruto. Pero también dijo: de este árbol no podrás comer. Así que el hombre presta su oído para el enemigo. Y entonces el enemigo hace que ellos coman de este fruto y por tanto ahora ya sus conciencias no están limpias como estaban en relación con Dios, sino que ellos conocen ahora que están desnudos. Y el Señor les dice: ¿y quién te ha enseñado que estás desnudo? ¿Acaso comiste del fruto de aquel árbol? Desde ahí vino la desobediencia. Por eso ahora el hombre está en contravía de la voluntad de Dios, por una palabra que también encierra todo el pecado, y es la desobediencia. Quiero contar esta historia a modo de ilustración para que comprendamos en esta hora qué es el pecado. Cierto día, un hombre observaba el firmamento, y al observar el firmamento vio en una gran peña una roca, y en esta roca un gran águila, y esta águila luchaba con algo que parecía una serpiente. Esta águila, después de algún momento, de algún tiempo de estar ahí en esa roca, el hombre ve cómo esta águila empieza a levantar su vuelo, pero minutos después o segundos, esta águila empieza a declinar su vuelo, empieza a perder fuerza, empieza a perder altura, a lo que el hombre empieza a mirarla fijamente y decide seguir su trayectoria. Cuando esta águila toca el suelo, entonces el hombre se apresura para ver qué era lo que había pasado. Y efectivamente en su muslo había unos agujeros, a lo que el hombre dice: sí, era una serpiente con la que ella estaba luchando. Pero esta serpiente fue más sagaz que ella y mordió el muslo del águila. Rápidamente el hombre deduce: la muerte del águila fue por causa del veneno. Realmente, en relación con el pecado, el hombre, en su afán, en su vivir, no se percata de que hay unas fuerzas, que hay unos gobernantes, que hay unos principados, y hace que el hombre cada vez vaya más a su desagrado ante la presencia del Señor. Por cuanto lo espiritual no podemos percibirlo fácilmente cuando no conocemos cómo manejamos esta parte. Yo quiero decirle en esta hora que el problema espiritual, como no podemos verlo con nuestros ojos, esto hace que lentamente vayamos hacia la perdición. Esto hace que lentamente vayamos a una pérdida espiritual que es la vida eterna. Vamos ahora a buscar un significado del pecado. En el capítulo 3, el verso 4 del libro del apóstol Juan, y dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado abre un abismo enorme entre Dios y el hombre. ¿Sabe que ese abismo cada vez llama a otro abismo? Porque lastimosamente el pecado trae a otro error para poder ocultar lo que ya hemos hecho mal. Pero en relación con Dios lo que hace es hacer una afrenta más grande. Una vez que el hombre cae en el abismo, quiere hacer otra cosa para taparlo, pero lastimosamente eso es en vano.
Yo quiero recordarles algo que aparece en el libro de Génesis y viene a mi mente en esta hora, que cuando el hombre cometió el pecado, ¿cierto?, de desobedecer la voz de Dios, el mandato de Dios en el huerto del Edén, quisieron tapar o enmendar su error, pero lo quisieron hacer a su modo. Dice la palabra que tomaron hojas de higuera para ocultar su desnudez. Siendo hojas naturales, algún día se van a secar y van a quedar nuevamente expuestos, ¿cierto?, sus cuerpos a la desnudez. De igual manera, el hombre ha venido tratando de enmendar ese error con Dios, porque aunque el hombre no quiere aceptar de que es pecador, sabe que hay un ser supremo que pide de nosotros la fidelidad. Así que el hombre trata con hojas de higueras de enmendar esos errores, tratando de ocultar su error. Aún en el Antiguo Testamento, el hombre trataba de enmendar ese error. La costumbre del Antiguo Testamento de apartar o aplacar la ira del Señor contra el pueblo de Israel era que cada año llevaban el mejor animal que podían tomar ellos para llevarlo a ofrendar un holocausto al Señor. Así que ellos llegaban hacia el tabernáculo donde reposaba la presencia del Señor, y dice que cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, ahí estaba la presencia del Señor. Entonces el pueblo de Israel llevaba su mejor ofrenda al sacerdote, alguien que estaba dedicado para ir ante la presencia del Señor y rociar, espiar, hacer holocausto al Señor para aplacar la ira del pueblo. Y todos los años era necesario hacer holocausto y ofrenda al Señor para aplacar la ira del Señor. Pero una vez por todas iba a llegar aquel sacrificio perfecto. Y el profeta Isaías menciona en la palabra del Señor: una virgen concebirá y dará a luz un niño. Pero, oh sorpresa, en Mateo habla de aquel niño que lo llamarían Emanuel, es decir, Dios con nosotros. Yo quiero decirte en esta hora que aunque el pecado sea tan grave, hay uno que ya pagó por nuestros pecados. Hay uno que nos redimió, que nos justificó y nos compró, no a precio de oro, a precio de plata, a precio de lo que hoy conocemos como dinero o que tiene algún valor en nuestra humanidad, sino que aún su vida entregó por amor a nosotros. Y dio su última palabra, la cual es la palabra más preciosa, y quiere decir que la deuda fue pagada. Quiere decir que tú y yo no debemos nada. Quiere decir que ya hay un cheque firmado para que tú vayas, lo reclames, y esa acta contraria que nos era a nosotros, Él la clavó en la cruz del Calvario y dijo esa palabra hermosa que es: consumado es. Es decir, ya está todo hecho por la humanidad. Ya todo lo que yo venía a hacer, a salvarlos y no a condenarlos, ya lo hice. Él fue el Cordero, fue la propiciación acepta una vez por toda la humanidad. Y dice la palabra que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, haciendo una semejanza de que ahora ya no era necesario llevar un holocausto para que esa persona hiciera expiación por nuestros pecados, sino que ahora todo aquel que quiera entrar a la presencia del Señor puede hacerlo, y con un corazón contrito y humillado poder decirle: Señor, me arrepiento de lo que he hecho hasta hoy. Señor, me arrepiento de todo lo mal que he desagradado tu presencia, por cuantas cosas que he cometido que desagradan tu presencia. Y entonces poder presentarnos como sacrificio vivo y agradable ante la presencia del Señor. Ahora usted y yo podemos entrar ante su presencia y reconocer que hemos fallado. Yo quiero decirte en esta hora que el hombre no se va a condenar por la multitud de sus pecados, que no se va a condenar por la gravedad de sus pecados, sino que se va a condenar porque el hombre ha sido incapaz de reconocer que es pecador. Y entonces ahora el hombre trata de hacer tantas cosas para poder estar a cuenta con Dios. Dice el Señor: venid y estemos a cuentas. Es decir, que el Señor siempre va a querer que el hombre esté a cuentas con Él. Pero lastimosamente las personas están buscando la manera de salvarse, están buscando la manera de llegar al cielo, están buscando la manera de justificarse a sí mismo. Y yo quiero decirle que la salvación no es por obra, para que la gloria sea del hombre, sino que la salvación es un don, es un regalo de Dios, es la gracia de Dios sobre la humanidad, para que toda la honra y toda la gloria sea para Él.
porque por fe somos salvos. Aunque no conocemos, aunque no hemos visto a este Jesús que predicamos, pero sabemos que vino y se manifestó y que es la imagen del Dios invisible y que vino con un propósito. A lo suyo vino, es decir, a salvar el mundo, pero los suyos no le recibieron, es decir, su pueblo. Mas a todo aquel que le recibió, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y una vez por todas estar a cuentas con Él. Si has cometido algún error, si hemos cometido algún pecado, la palabra dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Así que yo quiero invitarte para que reflexiones un poco acerca de la vida que llevas hasta ahora. Sabe que la palabra es semejanza del espejo. La palabra es un espejo para nuestra vida, pero no para nuestra vida natural, sino para nuestra vida espiritual. En un espejo podemos nosotros ver cómo estamos, si la camisa de pronto está derecha, si como estamos bien, pero no podemos en un espejo reflejar nuestra alma, nuestro espíritu. Pero la palabra es un espejo, porque ella nos confronta al punto de hacernos caer en cuenta de cuán equivocado está el hombre. A que hagas una revisión introspectiva, es decir, que hagas una reflexión, que pienses para consigo mismo y digas, ¿qué he hecho hasta hoy? ¿Qué dice la palabra del Señor referente a lo que he hecho? Y poder decir, todo lo que hago agrada la presencia del Señor. Gracias al Señor por esta palabra. Espero haya sido de gran bendición poder haber reflexionado acerca hoy del pecado, porque el pecado aparta al hombre de la relación con Dios. El pecado aparta al hombre de una verdadera comunión con Dios. Eso fue lo que perdió Adán y Eva. Fueron desterrados del huerto del Edén. Como consecuencia también trajeron la muerte física y la muerte espiritual. Pero hoy hay una salida a la muerte espiritual, porque la muerte física, dice la palabra del Señor, está establecido para todo hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio de condenación y salvación. Pero yo quiero decirte que hay una oportunidad para la muerte espiritual y es acercarnos a Jesucristo, acercarnos al camino verdadero, a la verdad y a la vida que es Jesucristo. Él es el camino hacia el cielo. Gracias por hoy estar con nosotros en este programa Tiempo con Dios, un devocional que hacemos para tocar algunos temas importantes con referencia a la salvación. Suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga.